Muy bien, pues nos vamos a ir a Apocalipsis, como no podía ser de otra manera. Estábamos viendo el capítulo 6, hemos llegado hasta el cuarto sello, pero como hace algún tiempo que, por lo de la Navidad y demás, que decidimos que mejor cortábamos hasta que lo volviéramos a reiniciar, voy a hacer solamente un pequeño recordatorio para volver a situarnos y seguimos adelante. Lo que empezamos a ver ahora, a partir del cuarto sello, realmente es extraordinario. Aquí ya empieza, digamos, verdaderamente a ocurrir cosas muy graves. Y habiendo visto el primero, el segundo y el tercer sello, el primero recordábamos que era aquel hombre de paz, de supuesta paz, que iba a traer posiblemente un líder humano que va a traer lo que seguramente toda la humanidad está esperando, ¿verdad? Tiempos de paz y de prosperidad. Como dice, ya leímos en su momento la ONU existe para traer paz y seguridad a este mundo. Ese dice el artículo 1 de la fundación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, como dijo Pablo en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Es el segundo caballo, el segundo jinete, que viene a quitar la paz instaurada. Tercer sello son las consecuencias de una gran guerra. El hambre, la desesperación, la falta de alimentos. Y ya nos encontramos con el cuarto sello, donde empiezan a morir verdaderamente muchas personas. Y se nos habla aquí en el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, que dice: y miré, y aquí un caballo amarillo, ya dije en su momento, más bien es verdoso, un verde amarillento, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estuvimos haciendo cálculos y quiero situaros otra vez en ello para que veáis la importancia que tiene este jinete. Aproximadamente en este momento somos como unos 7.100 millones de personas en el mundo. Si aquí dice que el cuarto jinete producirá la cuarta parte de la tierra, morirá, haciendo cuentas quiere decir que son 1.800 millones de personas. Ese número no es real, ya lo dije en su momento, porque de los 7.100 millones habrá personas que han desaparecido porque han sido rescatados por Jesús, que es su iglesia. Ya no estarán y entonces no padecerán esto. Pero os podéis hacer una idea de las dimensiones de la capacidad mortal que tiene este jinete. La Primera Guerra Mundial, que fue un desastre, se calcula que produjo unos 9 millones de muertos. 9 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, que fue antes de ayer, produjo 70 millones de muertos aproximadamente. 70 millones de muertos por una guerra. ¿No se supone que estamos en la sociedad civilizada? La que nunca ha vivido como hasta ahora, la que más adelantos tiene. 70 millones de muertos por guerra. Pero dice que el cuarto jinete producirá aproximadamente más de 1.000 millones de muertes por causa de la guerra, del hambre, de la mortandad y de las fieras de la tierra. Este cuarto caballo, y aquí empezamos, digamos, lo nuevo, este cuarto caballo es al único que se le pone nombre. Tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Qué importante es que diga Juan esto, que la visión que está viendo nos la explique con detalle, qué es lo que él quiere hacer. Muerte se llama el jinete y detrás el Hades le seguía. ¿Por qué? La muerte no es el final. La muerte física no es el final. Algunas personas nos quieren hacer ver que no hay nada más detrás de la muerte. Pero el hombre, el ser humano, no ha sido creado para vivir 60, 70, 80, 90 años o los que quiera que viva aquí y desaparecer. Dios no tiene la visión tan corta como nosotros. Dios tiene una visión de eternidad. Y dice la palabra de Dios que Dios puso en el hombre, en su corazón, la eternidad.
Hay un sentimiento en todos los seres humanos de que verdaderamente algo debe haber, porque es absurdo, completamente absurdo, por muy bien que vivamos 60, 70, 80, 90 años, los que Dios nos conceda vivir en esta tierra y luego desaparecer. Es completamente absurdo. Y la Biblia así lo declara para quien lo quiera oír y creer. Y dice que la muerte y el Hades le seguía. ¿Por qué? Porque la muerte no es el final. El Hades es la representación del lugar de los muertos. Es donde están esperando los muertos. Hay pasajes, tiene dos sentidos la palabra Hades en la palabra de Dios, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, donde el Hades significa, digamos, la tumba, la sepultura, propiamente la muerte física. En algunos casos se da. Por ejemplo, si leyéramos Hechos 2, 25 al 31, nos daríamos cuenta, como allí los apóstoles están diciendo, que no permitió Dios Padre que su santo Hijo viera corrupción en el Hades. No le permitió permanecer en el Hades, en la sepultura. Allí podríamos efectivamente interpretar que Hades significa simplemente lo que es la tumba, la sepultura, como algo físico. Pero no es menos cierto que también el Hades, en muchos pasajes y especialmente en modo general, significa el lugar donde están aquellos que no han creído en la palabra de Dios y están esperando el juicio. ¿Recordáis, por ejemplo, lo que le pasó al rico y a Lázaro? Dice la palabra de Dios, y allí es una enseñanza clarísima de lo que es el Hades, en Lucas capítulo 16, versículo 23, vamos a leer desde el 19. Mirad, algunas personas interpretan que esto es una parábola, pero no debe ser una parábola. No tenemos ninguna parábola de Jesús pronunciada por él donde se ponga nombre a las personas. Sin embargo, aquí en esta historia existen nombres. Identifica a los personajes. Además, no comienza diciendo, y les dijo por parábolas, o escuchad esta parábola. Les cuenta una historia. Es una realidad, una escena. Y dice el versículo 19 del capítulo 16 del Evangelio de Lucas, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mira cómo hay dos sitios distintos, donde van las personas, dos sitios completamente distintos. Uno, aquí llamado el seno de Abraham, identificado con el paraíso, que Jesús le prometió al ladrón cuando estaba crucificado a su lado, o con el cielo. Y fue sepultado. El rico fue llevado al Hades, porque dice el versículo 23, y en el Hades, lugar donde no estaba Lázaro, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, ya sabéis cómo sigue la historia, ¿verdad? Fijaos la diferencia de lugar. El Hades donde ha ido el rico, aquel que ha menospreciado a Dios, no ha tenido en cuenta a Dios en su vida. Y está en un sitio esperando, ya allí está sufriendo, pero el Hades no es el infierno. Cuando las escrituras hablan del infierno, se usa normalmente la palabra Gehenna, que es literalmente el infierno, o lo que también se llama en el Apocalipsis el lago de fuego, donde sufrirán castigo eterno. Por lo tanto, el Hades no debemos confundirlo nunca con el infierno. El Hades es el lugar generalmente donde están esperando las personas, las almas de las personas que se han ido de esta vida sin haber creído en Dios y están esperando para juicio. ¿Por qué? Pues mirad Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Veis? Es distinto el sitio. El Hades es aquel lugar donde esperan las almas de aquellos que no han creído en la palabra de Dios.
Pues bien, aquí este jinete viene produciendo muerte y el Hades viene junto con él porque está reclamando que esas almas que no han creído en la palabra de Dios sean llevados a ese lugar para esperar el juicio que les corresponde. Y es terrible esa escena. Posiblemente a lo mejor no habíamos caído en esta escena hasta ahora, pero Dios está reclamando la muerte de aquellos que han menospreciado su nombre e irán al lugar donde esperarán el juicio que Dios va a ejercer. Yo terminé, y lo recuerdo perfectamente, la última vez que compartí acerca de esto, si verdaderamente este es el deseo de Dios. Si entráramos en el corazón de Dios y le preguntáramos a Dios, Señor, ¿realmente tú quieres esto? ¿Esto tan terrible que estamos leyendo? ¿Este es tu deseo? La respuesta es no. Claro que Dios no lo desea. Dios, ¿sabe lo que desea? Dios desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres y mujeres, me refiero como seres humanos, sean salvos. Eso es lo que Dios está queriendo y esperando. Fijaos si Dios tiene paciencia, que después de tantos cientos de años que hemos vivido, donde la humanidad va de mal en peor, Dios aún tiene paciencia porque se ha de cumplir el número de aquellos que Dios ha salvado. Yo muchas veces pienso, si yo fuera Dios, hubiera destruido esta tierra al segundo día de haberla creado. No hubiera esperado más. Pero afortunadamente yo no soy Dios. Esa es la ventaja que tenemos los seres humanos, que nosotros no somos Dios. Dios está esperando pacientemente para que se cumpla el número de aquellos que han de ser salvos por su infinita misericordia. Como decía el apóstol Pedro, no es que Dios se haga tardar, es que Él tiene paciencia, decía el apóstol Pedro. No es que Él se haga tardar, sino que tiene paciencia. ¿Qué paciencia tiene Dios con el ser humano? Mirad, el año 44 aproximadamente, donde la Segunda Guerra Mundial estaba siendo tan cruenta, tan cruel, tan terrible, Dios podría haber dicho, hasta aquí hemos llegado. Pero no lo hizo. No lo hizo porque muchos de nosotros que hoy estamos aquí, entonces no estaríamos con Él en el futuro. Porque nosotros estamos dentro, los que hemos creído en el nombre de Jesús, estamos dentro de ese número que Dios tiene paciencia que sea completado. Ojalá todos los que estemos aquí estemos dentro de ese número. Ojalá, ojalá. Dios tiene un número determinado y ese número se va a cumplir. No nos quepa la menor duda. Pero fijaos que lógicamente que no es el deseo de Dios llevar a cabo esto. Pero por otra parte, no podemos obviar que Dios es justo. Dios es bueno, es verdad. Y Dios es paciente, sí. Y Dios es misericordioso hasta el final. Pero Dios es justo. Y Dios no puede pasar por alto el pecado. No puede ignorar el pecado. Fijaos. Jesús ya lo dijo en Mateo 24, ¿cuál sería la actitud? Uno cuando lee estas cosas, cuando lee lo que está pasando, lo que ya vamos a empezar a leer a partir del cuarto sello, uno podría decir, bueno, pues entonces la humanidad se va a arrepentir y entonces muchos se darán cuenta de que efectivamente lo que dice Dios en su palabra es verdad. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Jesús dijo en Mateo 24, del versículo 37 al 39, pero como en los días de Noé, y estaba hablando de cuando estuvieran ocurriendo estas cosas del cuarto sello, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lejos de la humanidad de responder positivamente ante lo que va a ocurrir en aquellos días, va a ocurrir todo lo contrario, como ocurrió con los días de Noé. Noé, ¿cuántos días estuvo? ¿Lo recordáis? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé avisando? Va a venir un diluvio. Dios no concede más tiempo por culpa de vuestro pecado. Va a venir un diluvio y lo va a destruir todo. Todo, absolutamente todo. De hecho, yo estoy construyendo, estoy parafraseando a Noé,
De hecho, yo estoy construyendo este arca porque todo el que quiera subirse al arca se salvará. ¿Y qué pasó? La gente se reía y seguía viviendo y comiendo y casándose y dándose en casamiento, como si no pasara nada. Y sabéis que vino el diluvio y solamente 8 personas se salvaron. 8 personas se salvaron. En los días de la gran tribulación ocurrirá lo mismo. Ya lo dijo Jesús, ocurrirá lo mismo. Y después lo vamos a ratificar con un texto tremendo de este pasaje de Apocalipsis, donde veremos cuál es la reacción de las personas con aquello que están viendo justo delante de sus ojos. Mirad, a la raza humana le está pasando lo que Pablo escribió aproximadamente en el año 52, más o menos, que escribió esta carta a los romanos. Año 52. Y si leyéramos, yo no lo voy a leer, por supuesto, todo el texto completo, nos daríamos cuenta de que de que Pablo está escribiendo en Romanos una fotografía de nuestras vidas, de nuestro mundo. Año 52 aproximadamente, y está definiendo con absoluta rotundidad el comportamiento del ser humano hoy día, 2019, siglo XXI, los más avanzados tecnológicamente y en muchas otras cosas. Pero mirad lo que decía Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Lo que pasa es que vamos a llegar hasta el 2. Es una lectura un poquito larga, tened paciencia, pero merece la pena que lo leamos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Por esto Dios tiene que actuar. Si queremos responder a esa pregunta, ¿verdaderamente esto es lo que Dios quiere que ocurra, lo que estamos leyendo en Apocalipsis? No, pero tiene que ocurrir. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Ahora Dios está avisando. Cristo ya vino y avisó. No le creyeron. Es más, le mataron. Los apóstoles después de él siguieron predicando. ¿Qué ocurrió? Los mataron. Y así sucesivamente. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios, sí, la ira de Dios, quizás no te guste escuchar esto, no lo sé, pero Dios también tiene ira. Una ira que, como veremos después, es santa y verdadera. Eso es lo que le distingue de tu ira y de la mía. Tu ira y la mía no tienen nada que ver con la ira de Dios. Porque uno se puede enfadar en un momento determinado y tener un arrebato de ira, pero viene del pecado. La ira de Dios es santa y verdadera y justa. Esa es la diferencia. Dice, pero se revela no se revela con B, se revela con V, es decir, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. La misma naturaleza, está diciendo Pablo, lo que vemos a nuestro alrededor nos está hablando de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Empezó por el hombre, adorando, rindiéndole culto al hombre, porque estaba a su nivel. Pero de ahí, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. De glorificar al hombre, pasan a glorificar a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles, cada vez más bajo la escala. Esa es la degradación del ser humano. Cuando no atiende a Dios, se honra a sí mismo, pero honrarse a sí mismo no trae otra cosa que ir degenerando, hasta acabar honrando a los reptiles, a lo peor. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no da la talla. Reprobado es aquel que no da la talla. Por eso se le llama reprobado. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, escuchad bien, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Plac! ¡Clic! Foto. Foto. Los mismos seres humanos que existían en aquel siglo seguimos existiendo hoy. Los mismos. No hemos cambiado nada. Vestimos a lo mejor más modernos, tenemos más tecnología, tenemos más medios. Muy bien. Pero nuestro interior sigue siendo el mismo, si no peor. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Qué importante esto, ¿verdad? Qué importante que Pablo nos diga esto en Romanos. Que el juicio que Dios va a ejercer es según verdad. No sé si habéis escuchado lo que está ocurriendo con un español en Florida, en Estados Unidos. Pablo Ibar. ¿Estáis escuchando el caso? El caso es terrible, ¿vale? ¿Alguien de aquí se atreve a levantar la mano y decir que es inocente o culpable? Con rotundidad, ¿eh? ¿Alguien se atreve? No, ¿verdad? No podemos, porque no sabemos la verdad, porque no conocemos la verdad. Podemos intuir, pero no conocemos la verdad absoluta. Solamente Dios sabe la verdad absoluta. Por eso el juicio que Dios lleve a cabo será según verdad. No habrá nada falso en él, no habrá injusticia, porque es un juicio ejercido desde la verdad. Y luego hablaremos acerca de qué o quién es esta verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Por lo tanto, Pablo ya está haciendo un llamado de que Dios va a ejercer juicio. Lo va a ejercer desde la verdad y también desde la justicia. Como dice también la palabra de Dios, desde la justicia, porque Dios no puede ejercer juicio que no sea desde otra perspectiva que desde la justicia, porque Dios es justo. Así que lo que el apóstol Pablo nos dice en Hechos 17 resume muy bien que Dios no quiere hacer lo que está haciendo en Apocalipsis, pero que lo tiene que hacer. Es como si nosotros, en nuestra sociedad, cogiéramos a alguien que es culpable de un delito y no pidiéramos justicia. Si nosotros, siendo injustos, sabemos que esto no es correcto, ¿cuánto más Dios, que es justo, puede pasar por alto la injusticia? ¿Habéis entendido esto? Si nosotros, cuando alguien comete un delito flagrante, queremos que se haga justicia en lo que deba pagar, ¿cómo Dios, siendo justo, no va a ejercer justicia contra lo malo? Es imposible, es pedirle a Dios que se niegue a sí mismo, y esto no va a ocurrir. En Hechos 17, el apóstol Pablo, aprovechando que está en Atenas, acababa de entrar por aquella ciudad y había visto un monumento allí, o un monolito, lo que quiera que fuera, una columna, que ponía al Dios no conocido. Y Pablo, como estaba inspirado por el Espíritu Santo y era un hombre sabio, aprovecha aquella frase maravillosa de los griegos, según su filosofía, para decirles: a este Dios que vosotros no conocéis, a ese vengo yo a predicaros. Y dentro de esa predicación, él le dice, en el versículo 29 del capítulo 17 de Hechos: siendo pues linaje de Dios, descendencia de Dios, como somos los seres humanos,
No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No podemos traer a Dios a nuestro terreno. No podemos asimilar a Dios a nuestra imagen y hacernos un Dios personal. Porque no hay tal Dios personal. No hay un Dios de Marta y un Dios mío, no hay un Dios de Isma y un Dios mío. No hay un solo Dios que se ha revelado por medio de la persona de Jesucristo para que le conozcamos. Y esto es así, ya lo dijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Esto dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y no hay más. Y Pablo, aprovechando esto, le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia a los griegos, a los griegos, escuchad bien, a los griegos que han traído una cultura extraordinaria, que mucho de lo que hoy sabemos y mucho de lo que hay en nuestras leyes proceden de los griegos y de los romanos. Y los romanos porque muchos lo cogieron de los griegos. Y le dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya sabemos que Dios va a juzgar desde la verdad y con justicia. ¿Qué miedo tenemos? No debemos tener miedo. Si hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos, que es creer en Él por medio de Jesucristo su Hijo, ¿qué miedo vamos a tener? Un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, Dios no va a pasar por alto la ignorancia de los seres humanos en el sentido de seguir pecando contra Él. Ese mismo deseo también lo establece Pablo en 1 de Timoteo, no lo vamos a leer, capítulo 2, versículos 3 al 4, cuando dice, que ya lo he citado antes, que Dios lo que quiere es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Es más, Pablo incita a Timoteo que enseñe a que los que ya hemos conocido la verdad, oremos por aquellos que aún no la conocen para que la conozcan. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Pero no le pidamos a Dios que pase por alto la injusticia, porque no la puede pasar. Porque entonces no sería Dios, sería otra cosa, pero no Dios. Si volvemos ahora a Apocalipsis, vamos a abrir el quinto sello. Vamos a abrir el quinto sello, donde se produce un cambio radical de imagen o de escena. Todo lo que hemos leído hasta el cuarto sello, todo ocurre en la tierra. Sale el jinete desde el cielo y llega a la tierra, desde el primero hasta el cuarto. En el quinto se produce un cambio. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello, como veis, se produce un cambio de escenario, ¿verdad? Todo lo que ha ocurrido hasta entonces en la tierra, ahora pasa al cielo. En el cielo se ve una imagen de unas personas que están allí y vamos a descubrir quiénes son estas personas, que es lo más importante. ¿Quiénes son estas personas que están vestidos de blanco y que claman a gran voz pidiendo a Dios que haya justicia y venganza? Bueno, en primer lugar, si nos vamos a las razones por las que están allí, nos empieza a descubrir algo de quiénes son. ¿Por qué están estas personas allí? ¿Cuál es la razón por la que están allí? Nos dice el versículo 9, porque habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por lo tanto, ya sabemos que son personas que han creído en el mensaje de Dios y por culpa o debido a esta fe depositada en Jesucristo, que es la palabra de Dios, han sufrido el martirio.
Y es el martirio, el sacrificio, porque la imagen es del Antiguo Testamento, del altar del sacrificio, abajo la sangre. Ellos están, dice el versículo 9, que estaban bajo el altar. Es una imagen de sacrificio, han sido sacrificadas por su fe. ¿A quiénes se refiere Juan con estas personas? ¿O quiénes son estas personas? Ya sabemos que son personas que han sufrido por su fe en Dios. ¿Cómo sabemos que son cristianos que han sufrido? Que es mi creencia, mi punto de vista, y creo que más generalizado. Son personas que han sufrido durante la gran tribulación y no son otros. Muy bien, vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que estas personas están pidiendo a Dios que se lleve a cabo? ¿Qué hemos leído? Le están pidiendo a Dios que ejerza ¿qué? Justicia y venganza. Estas personas, sin ningún tipo de reparo, le están pidiendo a Dios que se haga justicia y venga o tome venganza contra aquellos que les han matado. Esto es lo que están pidiéndole, ¿verdad? ¿Era este el sentir de los primeros cristianos? Esteban estaba siendo apedreado. ¿Qué pronunció Esteban? Ojalá caiga un rayo y os destruya. No, había escuchado lo que Jesús dijo en la cruz. Y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No había ningún sentimiento de venganza, ni de ira, ni de enfado, ni de nada. Es más, Esteban en aquel momento, me imagino que se sentía privilegiado de estar siendo sacrificado por la razón de Jesús. Pero es que escuchamos al apóstol Pablo, cuando él habla en 2 de Timoteo, que se está despidiendo, cuando dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, estoy presto o dispuesto o pronto a ser sacrificado, llega a decir, él sabe perfectamente que le queda muy poco tiempo, y no es que vaya a morir de viejo precisamente, sabe que lo van a matar, y no hay ningún sentimiento en él de venganza, ni de odio, ni de rencor hacia aquellos que lo van a matar. Ninguno, absolutamente ninguno. Y este es el sentir generalizado de la Iglesia. Cada cristiano que ha sido sacrificado por el nombre de Jesús no ha tenido un sentimiento de rencor. Dicen que los romanos, especialmente Nerón, se volvía loco cuando veía que los cristianos morían sin abrir su boca y maldecir a nadie. Y cuando muchas veces lo veían en la arena muertos por las bestias, dicen que muchos tenían una expresión de felicidad y que aquello le volvía más rabioso todavía a Nerón porque no lo comprendía. ¿Cómo es posible que una persona pueda morir así de esta manera? Seguramente a aquellos, esto es cosa mía, seguramente le pasó como a Esteban, ¿verdad? Los cielos se le habían abierto y habían visto a Jesús, quien les estaba esperando. Por lo tanto, no había ningún sentimiento de venganza en lo generalizado de la Iglesia. Sin embargo, aquí sí hay un sentimiento de justicia, de demandar justicia y venganza acerca de aquellos que les han matado. Eso como primera cosa, ya es cosa distinta, ¿vale? La Iglesia no es su comportamiento, por eso entendemos que son personas convertidas en la gran tribulación. En segundo lugar, también hay un detalle que no debemos pasar por alto, y es que las personas que les habían matado estaban vivas. Vivas. Dice, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Aquellas personas todavía vivían. ¿Por qué? Porque se había establecido una persecución contra aquellas personas que estaban declarando ser cristianos y estaban predicando el Evangelio. Porque como dice Jesús en Mateo 24, en medio de la gran tribulación, el Evangelio será predicado en toda la tierra. Y muchos conocerán a Cristo durante aquel tiempo. Y esas personas no se avergonzarán del nombre de Jesús, sino todo lo contrario, sufrirán el martirio y la persecución. Eso en Mateo 24, de hecho, nosotros lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis no es más que el cumplimiento de lo que dijo Jesús en Mateo 24, 9. Después de haber dicho los primeros síntomas de los primeros 4 sellos, las guerras, los terremotos, las pestes, las hambres, etcétera, hace una descripción de lo que va a ocurrir durante los primeros 4 sellos, llega al versículo 9 y dice, entonces,
Bueno, en el 8 acaba de decir, y esto que ha ocurrido solamente es principio de dolores. Aún es peor lo que está por venir. Y dice en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Veis? Justo lo que estamos viendo en Apocalipsis. Aquellas personas que durante la tribulación se han convertido al Evangelio y están sufriendo persecución por causa de confesar a Jesucristo y seguir predicando el Evangelio. Por lo tanto, estamos viendo que son personas que no claman, que claman por venganza y por justicia, cosa que no hacían normalmente los miembros de la Iglesia durante el tiempo que la Iglesia ha estado aquí en la tierra o está aquí en la tierra. En segundo lugar, los que les han asesinado todavía moran en la tierra. Y en tercer lugar, no es más que un cumplimiento de Mateo 24:9. Son las personas que se convierten durante la gran tribulación. Así que vemos que estas personas es un grupo especial de convertidos durante la gran tribulación. Y ahora llegamos al versículo 11. Y dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mirad, este versículo 11 es magnífico. Y me vais a permitir que lo defina así. Es magnífico. Porque nos está diciendo dos cosas maravillosas que nos vienen muy bien a los creyentes y a los no creyentes. En primer lugar, aquellas personas le decían a Dios, Dios, ya está bien, venga nuestra sangre, haz justicia sobre los moradores de la tierra. ¿Y qué le dice Dios? Esperad. ¿Esperad por qué? Porque se ha de completar el número. Dios tiene controlado hasta el número de las personas que sufren por su causa. Pueden ser 3.427, ni 25 ni 30, 27. O pueden ser 100.524. El número Dios lo tiene controlado. No se le va a quitar la vida a nadie que Dios no lo conceda. Esto es control, ¿eh? Esto es ser soberano. Esto sí que es ser soberano. Pero no solamente nos da una idea de que efectivamente todo lo que está ocurriendo está siendo controlado por Dios, que Dios tiene todos los detalles bien sujetos, sino que además nos hace comprender, al menos acercarnos a algo, de que Dios en ocasiones usa cosas negativas para llevar a cabo su plan. Porque aquí lo que está ocurriendo es que están muriendo personas que creen en Jesús. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo que está ocurriendo es que están muriendo personas que son de Dios. Y sin embargo Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios permite el mal. Dios permite el mal. Algunas veces le decimos a Dios, Señor, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas que ocurren? Y no me quiero referir a lo de esta semana pasada. ¿Cómo es posible? Porque Dios en ocasiones permite que ocurra el mal, pero todo está bajo su control. Absolutamente todo está bajo su control. Job le dijo a su esposa, cuando su esposa le estaba diciendo ya, maldice a Dios y muérete, Job pronunció una frase magnífica. ¿Qué? Entonces recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. ¿Y sabéis lo que dice después, a continuación el libro? En todo esto no pecó Job contra Dios con sus labios. Claro, en ocasiones pasamos enfermedades, tú y yo, que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, que Jesús ha muerto por nosotros, sí, pero pasamos enfermedades terribles y sufrimos aquí en la tierra. Pero ¿sabéis qué? Que todo eso lo sabe Dios. Y Dios dice en su palabra que sufriremos aquí, ciertamente. No nos lo ha ocultado, no nos ha mentido, no nos ha engañado. Sufriremos aquí, pero reinaremos allí. Dios no te dice a ti ni a mí, no te preocupes, eres hijo mío, no sufrirás. No nos dice eso. Dios lo permite para llevar a cabo su plan. Su plan muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo, pero tiene un plan. En todo tiene un plan. Y este plan es santo y es justo, porque Él no puede hacer otra cosa que no sea eso.
Pero ciertamente moriremos, sufriremos aquí, pero reinaremos allí. Ahora bien, es cierto, y yo lo entiendo, que a muchas personas que escuchen este texto les puede rechinar en los oídos que estas personas estén clamando por venganza y por justicia. Y yo lo entiendo. Pero hay cosas que debemos ver de esa petición de justicia y de venganza. En primer lugar, tenemos que recordar que están clamando a un Dios que es justo y no puede pasar por alto la injusticia, en primer lugar. En segundo lugar, pedir que se lleve a cabo la justicia de Dios no es pecado. El mismo rey David lo hacía una y otra vez. Os puedo citar, por ejemplo, y no lo voy a leer, Salmo 35, Salmo 52, Salmo 58 y como ese, un montón, donde David literalmente pide a Dios que vindique, que vengue su causa, porque está siendo perseguido por hombres que tienden trampas contra él. Y David está pidiendo a Dios que ejerza justicia. Ahora bien, ¿qué es lo llamativo de aquí? Lo llamativo de aquí es que estas personas entienden que la justicia y la venganza no proceden del ser humano. No son ellos los que tratan de traer la justicia y la venganza. Piden a Dios que ejerza venganza y justicia. Y esto es muy importante, porque muchas veces el problema que tenemos nosotros los seres humanos es que nos queremos vengar nosotros mismos. Pero la palabra de Dios, ¿sabéis lo que dice acerca de la venganza? ¿Dice que la venganza es maravillosa? No. Dice, no te vengues tú. No devuelvas mal por mal, sino vence con el bien el mal. Esto es difícil, ¿eh? Vence con el bien el mal. Escucha bien esto. O sea que te han hecho algo malo y tú devuelves un bien. Sí, plantéatelo. Pero ese es el hombre o la mujer espiritual. Ese es. Y después de decir todo esto, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Esto es lo que diferencia a estas personas, que ellos no quieren justicia por sí mismos ni vengarse ellos mismos, sino piden a aquel que es santo, justo y verdadero, que lleve a cabo la justicia o la venganza. ¿Entendéis? Esto sí podemos hacerlo, porque Dios es justo en todos sus caminos y en Él no hay error. Él cuando lleva a cabo la justicia no se va a equivocar, va a llevar a cabo una justicia justa, valga la redundancia, absolutamente justa y sin error. Y eso es lo que distingue a estas personas. Por lo tanto, no nos quedemos solamente en el detalle de que estas personas están pidiendo por justicia y por venganza. No, están reclamando a Dios que efectivamente no pase por alto la injusticia que está ocurriendo. Porque a nadie se le debe quitar la vida, pero menos por la causa de Cristo. Por eso menos todavía. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro, pero menos aún por el hecho de ser cristiano. Por lo tanto, claro que llegará un momento en que Dios, y esa es la respuesta, Dios no dice no se va a vengar o no va a tener justicia. Dice que llegará el tiempo, que va a llegar el momento en que lo haga. Solamente esperad a que esto ocurra. Mirad, tenemos que estar confiados en que la justicia que tenga lugar en estos últimos tiempos, de los que estamos hablando, es una justicia que procede de un Dios que es santo y verdadero. Santo y verdadero. Si Dios va a juzgar, según Romanos 2.2, que lo hemos leído antes, y lo voy a recordar, no hace falta que lo busquéis, lo voy a recordar solo. Romanos 2.2. Sabemos que el juicio de Dios, escuchad bien esto que es muy importante para lo que vamos a decir a continuación, que con esto cierro. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ya hemos dicho antes que cuando Dios emite un juicio, lo emite justo, por el mero hecho de saber todo absolutamente sin que nada le sea oculto. En el caso de Pablo Ibar, si Dios tuviera que dictaminar el juicio, sería justo. Ya fuera para un lado o para otro, sería justo. Porque ¿sabéis qué? En aquel apartamento donde ocurrió todo, donde tuvieron lugar los asesinatos, había una cámara que es la que ha grabado, etcétera, etcétera, por si no conocéis el caso, a la cara de este hombre que dicen que es él, que es Pablo Ibar. Pero Dios sí estaba allí, porque Dios está en todos sitios. Y Dios sabe perfectamente lo que ocurrió allí.
Si tuviera que emitir un juicio, lo emitiría sin lugar a duda, sin error y sin equivocación. Y en eso es lo que tenemos que estar confiados. Dios va a juzgar, dice Romanos 2:2, según verdad. ¿A qué verdad se refiere? ¿A qué verdad? Pilato ya le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús, cuando Jesús le habló acerca de la verdad. Pues os voy a decir qué es la verdad que va a ser usada para juzgarnos a todos nosotros. Juan 17:17. Oración de Jesús en Getsemaní. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya empezamos a descubrir, y todavía nos queda un poquito, qué verdad va a ser usada por Dios para poder juzgar al hombre rectamente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué palabra? Si dice aquí Jesús que la palabra es verdad, ¿qué es la palabra? Juan 1:1. En el principio era el verbo, o la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ya sabemos que se identifica en las Escrituras que la verdad es Jesucristo. Juan 1:14. Sabemos que es Jesucristo porque el versículo 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tremenda declaración de Jesús, ¿eh? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad, Jesucristo. Es decir, Dios Padre nos va a juzgar a todos los seres humanos en relación a la actitud que hayamos tomado en relación a Jesucristo. ¿Estáis entendiendo? Cuando dice la palabra de Dios que nos va a juzgar según la verdad, según verdad, esa verdad que vemos que es Jesucristo, nos está diciendo que Dios nos va a juzgar en relación a la actitud que hayamos tomado aquí y ahora en relación a Jesucristo. Ese va a ser el juicio. Y os voy a leer una declaración de Jesús. Terrible, terrible. Juan 3:36. Estas son palabras de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuchad bien esto. La ira de Dios está sobre él. El autor de Hebreos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios tiene un gran problema con el pecado. Porque es santo, es 3 veces santo. Y no puede tolerar el pecado. Ama al pecador. Por eso está tendiendo la mano constantemente al pecador. Pero no tolera el pecado. Así que a tiempo estamos de no tener miedo de cuando vengan los juicios de Dios. Porque cuando estemos en Jesús,
No hay tal juicio contra nosotros. Porque ya hemos pasado de ser criaturas de Dios a ser llamados hijos de Dios. Mirad, os dejo este pensamiento de Apocalipsis 6. Os decía antes la reacción que va a tener la gente viendo lo que está pasando con los juicios de Dios. Ahora vamos a leer esa escena. Vamos a leer esa escena y vamos a ver la reacción de las personas. Fijaos lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Esta es la apertura del sexto sello, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta escena es terrible, ¿eh? Es terrible, terrible. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se quitó de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ante aquella escena, lo que quieren es esconderse de Dios, no buscar a Dios. Pero si Dios está tendiendo la mano y aún sigue escondiéndose el ser humano. Esto no es más que lo que pasó en el Edén con Adán. ¿Lo recordáis? Cuando Adán y Eva pecaron, dice que rápidamente se trataron de cubrir con unas hojas de higuera para cubrir su desnudez, se asustaron, y cuando escucharon que Dios estaba cerca, dice que se ocultaron para que no los viera, y Dios dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: tuve miedo de ti y me escondí, porque estaba desnudo. Tuve miedo de ti y me escondí. Yo entiendo que aquellas personas que no quieran creer, que rehúsan a creer en el nombre de Jesús, tengan miedo, hasta por lo que se les avecina, lo entiendo. Pero Dios sigue tendiendo su mano. Dios sigue tendiendo su mano. Hoy, 26 de enero de 2019, aquí y en muchos lugares del mundo, Dios sigue tendiendo la mano. Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Ojalá este pensamiento sea el que perdure en aquellos que aún no han creído y en nosotros que hemos creído, para sentirnos unos privilegiados. Porque tú y yo no estamos aquí porque nos lo hayamos ganado. Tú y yo estamos aquí porque Cristo lo ha ganado. Amén. Es Cristo el que lo ha ganado para nosotros y nos lo ha regalado por pura gracia. Por pura gracia. No hay ningún mérito, ni en ti ni en mí, ninguno, absolutamente ninguno.